Le habría podido dedicar estas palabras a lo que significó para mí haber pasado por la Universidad Nacional, tanto en ciencia política como en la maestría en sociología. Pero no lo voy a hacer porque sencillamente mi paso por la Universidad Nacional lo significó todo para la carrera que actualmente tengo como investigador. Dándole las gracias a la universidad por este premio, esta condecoración que me otorgan, quisiera dedicar estas palabras al menos a dos grandes temas. Lo primero es lo que se llama la defensa de la democracia. En el mundo actualmente hay como unos dos o tres fenómenos muy peligrosos. Estos autoritarismos competitivos, que son una especie de gobiernos populistas que fingen elecciones cada 4 años, o a nivel regional, clanes políticos que tienen el control de un departamento, de un grupo de municipios que fingen elecciones y que van matando la democracia poco a poco, incluido el tema del asesinato o la victimización a líderes y lideresas sociales. En Colombia, por ejemplo, tenemos 11 de estos autoritarismos, muchos de ellos que incluso es imposible rastrearles conexión con la ilegalidad, aunque se han beneficiado de todas las olas de violencia. En eso, por ejemplo, la familia Char en el departamento del Atlántico, los Géneco en el departamento del Cesar, etcétera, son un ejemplo de eso. Lo que pasa es que esto termina siendo como aquellas larvas que se meten en las arañas y que se van tragando la democracia de adentro hacia afuera. Porque muchos piensan que los retos de la democracia es lo que llaman neochavismo, etcétera, o las dictaduras, que es cuando atentan con la democracia de afuera hacia adentro, la atacan. En estos casos es diferente. Y es importante tener en cuenta que la pandemia del nuevo coronavirus modificó, impidió el ejercicio democrático, incluso dejaban a la gente no salir. Una gran académica, Hannah Arendt, decía que la democracia se hace en el espacio público y es por tal porque se discute en el espacio público. Y sencillamente esta pandemia nos quitó ese espacio público. O también, además de los autoritarismos competitivos, tenemos en riesgo esto que llaman las famosas vetocracias, muy populares ahora en Europa y seguramente se van a ir expandiendo en toda Latinoamérica. Aquellos sectores minoritarios, radicales, que van y ponen veto y obligan a los gobiernos a negociar cosas que en principio no tendrían por qué negociarse. Miren el caso, por ejemplo, de Brasil, o el caso, por ejemplo, de Perú, con lo que pasó con PPK. Estos sectores radicales, por ejemplo, los partidos cristianos, para apoyar iniciativas de un gobierno, influyen en derechos ya adquiridos de las poblaciones LGTBI o las mujeres, los derechos de las mujeres. Y Colombia es un país que ha tenido un crecimiento muy grande de estos partidos cristianos y seguramente en 2022 van a poner por lo menos 1,5 millones de votos, lo cual es mucho, tanto en Congreso como las presidenciales. Por tanto, aquellos que quisiéramos que el mundo cambiara, que el mundo fuese mucho mejor, ya el reto no es hacer una gran revolución, sino preservar lo que hay. Y se trata de preservar los principios democráticos que están en riesgo. Y esto lo digo y aprovecho estas palabras por lo que significa el próximo año para Colombia, el 2021, un año preelectoral que va a estar marcado por mucha sangre. Lo que preveo, donde trabajo, la Fundación Paz y Reconciliación, es que va a estar marcado por mucha violencia contra líderes y lideresas sociales, un año preelectoral, se han disparado las economías ilegales y lo más dramático de todo esto es que el gobierno no tiene una oferta ni de paz ni de seguridad y por eso tenemos hoy más de 70 masacres, casi 80 masacres, que es el mismo número de masacres que tuvimos en la peor época paramilitar. Para que ustedes se den cuenta, al final podríamos estar sobre las 85 masacres. Ese es el primer tema que quería abordar, una discusión profunda que tenemos que dar sobre el daño que ha sufrido la democracia colombiana, incluso en temas de libertad de expresión y la necesidad que tenemos de preservar lo que ya hemos ganado. Pero hay un segundo tema que también lo quiero añadir y aprovechar este espacio que me da. Es sobre el tema de la educación. El secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, hace más o menos 2 meses, a propósito de un informe de la UNESCO, emitió una alerta para todo el mundo.
Esa alerta se basaba en lo que él llamaba la inminente catástrofe generacional con el cierre de las escuelas y los colegios y las universidades debido a la pandemia. Lo que ha dicho las Naciones Unidas y el informe de la UNESCO es que los países tienen que priorizar la apertura de todos los centros educativos para que se evite una catástrofe generacional. Catástrofe que tendría dos grandes componentes. Por un lado, el más grave es que mucha gente que estaba yendo a las escuelas, a las universidades, a los colegios, por esto va a dejar de ir. Sencillamente no va a volver a las aulas de clase. Se calcula que pueden ser 25 millones de estudiantes. Lo más grave se ve en la educación superior. Gente que podía pagar una matrícula que no la pagó, la deja de pagar y sencillamente no vuelve. Y sobre todo en los sectores más pobres. Aquí nomás a una hora de donde estamos, en Soacha, son muchos los estudiantes que sencillamente desaparecieron del censo escolar. No se pueden conectar porque no tienen computador, internet. Cada 15 días se conectaban por WhatsApp. Se tuvieron que trasladar porque el papá, la mamá o con quien vivían no tenía cómo pagar el arriendo y desaparecieron. Esa gente no va a volver. Esto lo que va es a abrir las brechas, a incrementar las brechas entre ricos y pobres y a llevar a una catástrofe a aquella generación más vulnerable. Esto va a golpear a los más pobres de los pobres. Y lo otro es en materia de calidad de la educación. Para muchos la educación virtual es echar una conferencia por Zoom o un discurso como lo estoy haciendo yo acá. Pero la educación virtual era un mecanismo poco explorado y la calidad va a ser muy afectada en la educación, más en las ciencias duras que en las ciencias blandas, pero también en las ciencias blandas. Y esto va a hacer que mucha gente que puede pagar millonadas en universidades privadas o en colegios, etcétera, salga al mercado laboral y no tenga las herramientas o las mínimas herramientas necesarias para poder competir. El mensaje que yo le tengo acá a todas las personas, yo con lo amigo que soy de los maestros, del sindicato de maestros, de FECODE o en Bogotá el caso de la ADE, de la alcaldía de Bogotá, de la presidencia de la República también, de la ministra, decirles que tienen que priorizar la apertura de los colegios. Eso es en lo que tenemos que concentrar. No se trata de abrir cines, de abrir bares, de abrir cafeterías. Ahí tenemos un problema de empleo muy grave y eso hay que priorizarlo. Pero necesitamos abrir los colegios para evitar una catástrofe generacional que seguramente ya están dando, pero al menos para mitigar lo que puede ser otros 6, 7 meses o otro año de cierre de los centros educativos. Termino diciéndole a la Universidad Nacional, mil y mil gracias. A la educación pública le debo todo. Yo soy hijo de la educación pública. Me gradué de un colegio público, me gradué de una universidad pública y a ello le debo todo. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que preservar en este país. La poca educación pública de muy buena calidad como la Universidad Nacional. A todos los profesores que conocí, que conozco, mil gracias. A la rectora Dolly, mil gracias. Y a ustedes que me están viendo, muchísimas gracias.